Jueces, voy a hablar acerca de este Gedeón, gloria a Dios, de Gedeón y sus 300 valientes, sus 300 guerreros, gloria a Dios. Y eso se me hacía, lo estaba estudiando y se me hacía algo hermosa la palabra, porque es algo, una palabra bien hermosa, gloria a Dios. Y vamos a leer, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Gloria a Dios. Así pueden sentarse, hermanos. Estaba viendo, escudriñando la palabra, y dice que ellos fueron entregados a los madianitas por 7 años, gloria a Dios. Y 7 años se parece que es algo poquito, pero es algo, qué bueno que mis hermanos se vinieron por acá. Es algo bastante tiempo, pero podía ver que dice que ellos los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Gloria a Dios, porque sabemos que Moisés y Josué entraron a la tierra prometida, pero estaba estudiando, y a Moisés le dijo que acabara con todos los madianitas, que acabara con todos, pero no obedecieron, dejaron a unos vivos, y ahora venían las consecuencias, que ahora estaban afligidos por esos madianitas. Entonces podía yo ver que en estos tiempos el pueblo de Dios a veces estamos esclavos no por buenos, sino que a veces como cristianos, estoy hablando en general, no nomás cierta, a veces en el pasado cometimos cosas fuertes, pecados grandes, y a veces en estos tiempos dice: ay, pero ¿por qué me vino eso? Porque a veces sabemos que las cosas que uno hace en el pecado vienen consecuencias. Entonces ellos dicen, hacían lo malo hasta asquearse, que ya no podían. Dice que se fueron tras dioses ajenos, que tenían varios dioses, que ya no amaban a Dios, se habían olvidado de su Dios que los había sacado, dice, de la muchedumbre de Egipto, porque eran esclavos del pecado, y Dios los libró a sus padres. Entonces ellos ahora, teniendo los consejos de sus padres, a veces uno como cristiano, tu papá dice, no hagas esto, porque vienen consecuencias fuertes a tu vida. Y uno que hace, uno a veces no obedece a sus papás, no obedece a un consejo de un pastor, de un hermano que ya pasó por ese proceso. Porque nosotros vamos aprendiendo, uno como cuando es novio, vas creciendo. Llega un momento donde conoces a una muchacha y te la haces novia, y es un proceso que va pasando. Ya después le pides matrimonio, te casas, pero no, los padres de antes, a mis papás no me enseñaron a cómo criar un bebé. Uno va aprendiendo, pero me ponía a pensar que digo que a veces uno sabe cuando comete un pecado, uno comete un pecado, pero Dios dice, eso no está bien. El Espíritu Santo te redarguye diciendo, eso no está bien. Pero uno, ¿qué es lo que hace? Lo hace. ¿Y qué pasa de eso? Vienen consecuencias. Entonces después dice, vamos a leer gloria a Dios, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas, en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los malecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Gloria a Dios. Allí podía ver que ellos ya no estaban en paz en su propia casa. Y por eso a veces, uno a veces que está en la casa de Dios, puede ver que, dice Dios que si uno es fiel, Dios no te va a dar cosas que, Él te va a bendecir. No te va a dar cosas que te van a venir, cosas por estar haciendo el bien, por ser obediente a la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando se aparta uno de la casa de Dios, huye uno de la presencia de Dios, se enfría uno. Te enfrías espiritualmente, ¿y qué es lo que hace uno? Viene el pecado,
ya después no quieres venir a la casa del Señor. No quieres venir a la casa del Señor tal vez por vergüenza, o qué sé qué va a decir la gente, pero ellos dicen que andaban en las cuevas, ya no estaban en su pueblo donde ellos vivían. Venían aquellos y los oprimían por 7 años. Y dice que cuando venía el año, cuando levantaban sus cosechas, ellos ya no podían disfrutar de lo que ellos sembraban, de lo que ellos cosechaban. Y ellos venían y dice que los afligían, que era bastante esa multitud, que no podían con ellos. Entonces yo me hacía una pregunta y decía, pero ¿por qué a veces uno como cristiano dice, pero por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy en derrota? ¿Por qué estoy en... ¿por qué, cómo le dijera? Todo derrotado, todo carizbajo, todo que ya no... Pues es que Dios ya no está conmigo. Pero uno sabe que a veces está uno en pecado. Uno a veces está en pecado, está en desobediencia, no quiere uno entrar a las cosas del Señor. Y por eso Dios dice que Él ama al ¿cómo se dice? Al hombre, pero no al pecado por su desobediencia. Y ahí yo podía ver que ellos no estaban, ya no podían estar en su casa, sino que andaban afuera. Y por eso yo les digo, hermanos, uno tiene que afirmarse. Uno tiene que afirmarse en las cosas de Dios, porque hay momentos en que uno pasa situaciones. En mi vida, más para adelante va a salir de eso de los 300 guerreros. Había un momento donde decía, ay Señor, ya no puedo, quería a veces tirar la toalla, pero ¿qué dije? Pues estoy confiando en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que todo lo puede. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede hacerme frente. Pero a veces llega el momento difícil. A veces porque Dios te va a probar, y otra porque vienen cosas, porque tú acarreaste esas consecuencias del pecado, o cosas que hiciste que no estaban bien. Pero es bien importante uno estar en la casa del Señor, y en verdad, no sacarlo de nuestro corazón, porque a veces me ponía a pensar, digo, a veces dice que tenían ídolos, se fueron tras ídolos. Tenían muchos ídolos, y ahorita yo me ponía a pensar en este tiempo, muchas de las cosas de nuestro ídolo a veces es el trabajo. Yo lo digo por mí, porque a veces he dejado venir a la iglesia y voy a trabajar, o se me hace un poco tarde, y a veces uno se va como haciendo y vas haciendo ese ídolo, porque dice la palabra que no te preocupes por el día de mañana, lo que vas a comer. Las aves de los cielos no trabajan ni comen, cuanto más uno que es su hijo de Dios. Pero a veces hay muchos ídolos, tu hijo, tu carro. Decir que tienes un ídolo es que saques a Dios de tu corazón y pongas otra cosa antes que Él. Y por eso Dios lo que quiere es que vengamos ante su presencia. Y vamos más adelantito lo que van a decir. Dicen en el 4, y acampando contra ellos destruían frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Oh, Dios mío, digo, no los dejaban comer, tenían hasta hambre, no tenían ni para comer, hermanos. Imagínense, pueden imaginarse que nosotros, a veces, en este país, digo que, pienso yo que nadie ha padecido hambre, porque este es el país bendecido. Pero a veces también, cuando uno comete pecado, o ¿cómo se llama? O haces cosas que no consultas con Dios, te va mal tal vez en tu trabajo, en tu compañía, en muchas de las áreas. Uno tiene que poner primeramente a Dios por delante, y Dios siempre nos va a dar la victoria. Pero podía ver cómo es que estos madianitas, de todo lo que cosechaban, se estaban hasta muriendo de hambre, no tenían para comer. Ellos les quitaban todo. Imagínense que ahorita nosotros trabajamos, y todo lo que sacamos, que alguien venga y se lo lleve. Todo lo que ganamos. Y a veces, ay Dios mío, pues se me hace difícil, aunque esto no va, a veces con el diezmo, que no lo da uno. Sabemos que ese es algo que tú echas a tu bolsa, y es como saco roto, porque no le estás dando a Dios lo que es de Dios. Y así era ellos, que cosechaban todo, pero no tenían nada. Todo se les iba, todo se lo quitaban. Gloria a Dios. Y es algo que nosotros tenemos que estar agradecidos. Me ponía a pensar en China, allá en Medio Oriente,
los cristianos, más para adelante va a salir donde dice Gedeón que él se escondía de los madianitas para, ¿cómo se llama? Para guardar el trigo, para molerlo, para todo eso. Yo me quedaba pensando, como en el oriente, allá los cristianos no los dejan predicar. Imagínense si ahorita que estamos en un país libre, en un país que podemos alabar al Señor, no nos privan de alabarle, de glorificar su nombre. ¿Y cómo estamos? O sea, nos estamos muriendo espiritualmente. Nos estamos muriendo espiritualmente. Imagínense cuando ellos allá que los persiguen y todo eso, es algo difícil. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque sabían que ellos y sus ganados venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Gloria a Dios, era como un ejército. Y pues, ¿qué podían hacer? Pero como no tenían a Dios, pues no podían hacer nada, se sentían derrotados, se sentían que no podían. Pero sabemos que nosotros cuando tenemos a Dios, todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Entonces dice en el 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ya cuando estaban bien oprimidos, entonces sí clamaron a Jehová. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en un momento difícil? Ya no podemos. ¿Qué es lo que hacemos? Ya no podemos, lloramos y decimos, Señor, perdóname, ayúdame, sácame de esta, pero te voy a servir, te voy a hacer esto, y le prometemos a Dios y otra vez volvemos a caer, pero te digo que en esta noche Dios lo que quiere es que nos levantemos, hermano, que nos levantemos. Nomás que tenemos que leer su palabra, ponernos a ayunar, a orar, y eso es lo que nos da la fuerza, la fortaleza para vencer las adversidades del enemigo, porque si no estamos preparados, el enemigo nos va a hacer como los madianitas, que venían y nos destruían. Decimos, no podemos. Pero cuando tenemos a Cristo, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nomás decir de palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todo va bien. Pero cuando estamos en ese momento, Dios lo que quiere es que reconozcamos que Él es un Dios poderoso, un Dios soberano, y que digamos, Señor, perdóname, ayúdame. Y en esta hora se me hacía bonita esta palabra. Dice en el 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, gloria a Dios, ahí está. A ver, en el 7, ¿es el 7? Y cuando los hijos de Israel aclamaron a Jehová a causa de los madianitas, el 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. O sea, mandó un profeta y les dijo que había sacado a sus padres y a todos ellos de Egipto, porque eran esclavos y era un trabajo pesado, gloria a Dios, y ya los había liberado y otra vez volvieron al pecado, otra vez volvieron a ser esclavos de esa manera. Así nosotros, si nos descuidamos de las cosas de Dios, vamos a volver otra vez al mundo, a ser esclavos del pecado, a hacer cosas que a Dios no le agradan, y después de eso viene la muerte, vienen las consecuencias, a veces sino para nuestros hijos. Y ellos como hijos decían, aquí va a decir en el 9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Gloria a Dios, aleluya. Pero gloria a Dios, es algo bien hermoso. Y vamos al 10. Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea que él dice que él estaba entre ellos, entre los amorreos, pero como no hicieron caso a la voz de Dios, ellos los tenían afligidos, gloria a Dios. Y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que es Ofra, la cual era de Joás, Abiserita, y sus hijos Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Ahí podemos ver cómo él, porque antes en aquellos tiempos, cuando recogían las cosechas, se juntaban todos, hacían como una fiesta y todos empezaban a sacudir el trigo, el trigo con los bueyes, lo empezaban a juntar para almacenarlos todos, y era como una fiesta.
Pero aquí dice que Gedeón estaba solo, escondido, él solo, ¿cómo se dice? Sacudiendo el trigo para esconderlo, pero ya no estaba ahí, sino que estaba por allá escondido, que no lo miraban los madianitas. Gloria a Dios. Y dice, y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de un encino. Gloria a Dios. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Qué bonito es cuando Dios viene a hablarnos. Es como aquí cuando viene un hermano, un pastor, un evangelista que te dice: hermano esforzado, adelante. Ahí Gedeón agarró fuerzas porque le dijo que eres un varón fuerte y esforzado. Entonces lo animó. Entonces dice en el 13, Gedeón le respondió: mi Señor mío, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no se sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Gloria a Dios. Ahí fue la primera excusa que puso Gedeón, porque Dios ya le había hablado y dijo que era un hombre esforzado y valeroso. ¿Y qué es lo que le dijo? Pero ¿cómo dices que tú eres un Dios poderoso? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron que habías hecho con ellos? O sea que él decía, pues, ¿dónde estás? Si cómo nos tiene el pueblo, afligidos, abatidos, sin comer. ¿Dónde está ese Dios que nuestros padres nos hablan? Gedeón estaba como diciendo, como estaba enojado: no existes, porque nos tienen todavía afligidos. Gloria a Dios. Y podemos ver que qué es lo que hacemos nosotros. A veces renegamos de Dios, pero y aún sabiendo que somos desobedientes a su palabra, que no obedezcamos su palabra y estamos renegando. ¿Por qué Dios no me has dado esto? ¿Por qué no tantas bendiciones? ¿O por qué no nos bendices? ¿Por qué estamos así todo el tiempo? No alcanzamos para la renta, no alcanzamos para el carro, para la gasolina. ¿Dónde está el Dios que hemos creído? A veces nos hacemos esas preguntas. ¿Dónde está el Dios maravilloso, poderoso? Y no esperar hasta que ya estamos en un momento difícil, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Porque sé que Dios es grande. A veces uno pasa por momentos, dice uno a veces, más adelante dice donde ellos, pero ¿por qué a ellos sí los bendices, a los madianitas, y a nosotros no? A veces uno mira a los ricos que andan allá, hombres, unos carros del año, todo con dinero, pero no son felices. No son felices porque no tienen a Cristo en su corazón. Y yo te digo en esta hora, hermano, nosotros lo tenemos todo con Dios. Somos más que victoriosos, que vencedores. Si tú estás pasando un problema, pídele al Señor, dile: Señor, ya no puedo, perdóname, y me voy a levantar. Más adelantito voy a hablar yo quiero ser uno de esos guerreros que te va a seguir. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Estaba también viendo qué quiere decir Gedeón. Dice que significa destructor. Un guerrero poderoso, fue un juez y guerrero en aquellos entonces. En el antiguo de Israel fue el quinto juez que Dios eligió para ser jueces. Y es algo, dice que un guerrero poderoso, destructor, que daba miedo. Y por eso digo, a veces de ser era el hijo menor de Manasés. Ahorita voy a ver ahí donde dice su papá, donde dice que era el hijo menor. Y digo que a veces entre nosotros, hermanos, Dios te puede levantar. Dios te puede levantar, no te sientas menos. Solamente dile: Señor, yo te quiero servir. A veces no quiere decir que porque sabemos tocar o sabemos hacer una cosa, pero Dios puede levantar a cualquiera, hermanos. Podía ver que era el hijo menor y cómo Dios lo va a usar más para adelante. También podía ver en David, que era el hijo más menor, y cómo Dios lo hizo rey. Era un pastor de ovejas y sus demás hermanos eran guerreros en batalla, y él era un simple pastor de ovejas. Y cómo Dios lo usó, cómo Dios lo levantó, que lo hizo un rey. Es que lo que Dios quiere es que seamos obedientes y que nos humillemos, hermanos, que nos humillemos ante su presencia, que digamos: Señor, yo quiero servirte.
Así que cada uno que estamos en este lugar, hermanos, somos más que victoriosos y privilegiados, porque muchos quisieran estar en una iglesia, hermanos, pero no pueden, porque los problemas los han agobiado, han corrido sobre dioses ajenos, han hecho un pecado y ya no quieren venir a la iglesia, hermanos. No quieren reconocerlo, no quieren humillarse. ¿Y por qué es que a veces las iglesias ahorita están vacías? Por lo mismo, hermano. Porque van sobre esos dioses. Van sobre esos dioses y no quieren acercarse al camino del Señor. Porque en el trabajo, hermanos, a veces me encuentro bastante gente. Uno les habla de la palabra de Dios y ya lo saben. Pero aún ellos están en rebeldía, hermanos. Ellos no quieren reconocerlo. Ellos dicen, no, yo ya lo sé. Hay muchos que son maestros, pastores y de repente en ese momento los miras y de otro rato están echando malas palabras. Malas palabras así porque yo he platicado con muchos y dicen, soy cristiano. Y de ratito que se les olvida que anda uno ahí un cristiano. No, hombre, se echan unas palabras. Y por eso yo digo, uno tiene que cuidarse en el trabajo, porque uno tiene que ser testimonio, porque siempre lo he dicho, andas en el trabajo y de repente puede llegar alguien y te va a ver cómo andas. Y es bien importante el testimonio, es bien importante, hermanos. Y podía haber, gloria a Dios, y vamos al 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, ¿qué es lo que le dice? Ve con tu fuerza. O sea, él le está ordenando que vaya, no te envío yo. Y él todavía dudaba, hermanos, porque no había todavía conocido bien a Dios. Es como muchos de nosotros que estamos en la casa de Dios, creemos que estamos bien, hermanos, pero nos falta. Nomás dice que, como dijo Job, de oídas te había oído, pero no te he conocido. Y muchos de nosotros así somos, hermanos, pero no podemos engañarnos nosotros mismos. No podemos engañarnos. Podemos engañar al hermano, pero a Dios no. A Dios no lo vamos a engañar. Y qué triste es cuando yo digo, me ponía a ver esta palabra, porque yo tengo como casi 20 años, hermanos, y me daba un temor yo predicar. Me daba temor predicar. Me decían los hermanos, ahora va a traer esa palabra, y ay, Dios mío, que no puedo. Me tenía ese temor y digo, ¿por qué? Si tengo 20 años, entonces, si no estoy listo, cuando venga el Señor, ¿qué me va a decir? Te dije, fue predicar y no me predicabas. Aunque sí afuera sí me gusta hablarle a la gente, sí le hablo a la gente, pero aquí se me hace un poquito más difícil. Pero digo, uno lo hago por obediencia, no porque digo, ay, el hermano quiere estar allá diciendo cosas, pero todo lo podemos, hermano. Nomás tenemos que pedirle a Dios, ayúdame a dar esta palabra, ayúdame a hablar, ayúdame a decir algo que el pueblo necesita, hermano, porque a veces, como les decía al principio, no es viendo al hermano que está enfrente, sino es que la palabra te esté hablando, porque nosotros tenemos defectos, como iglesia dice que uno no es profeta en su propia tierra, porque a veces muchos conocen cómo estamos, pero lo más importante es reconocer, hermanos, reconocer que estamos mal ante Dios y humillarnos, y Dios nos va a levantar, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Y te digo, todo se puede, porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, de dominio propio. Gloria a Dios. Y digo, el 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gloria a Dios. Ahí Dios le estaba diciendo que Él va a derrotar a los madianitas como un solo hombre, gloria a Dios. Él está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Y que nos dice cada uno de nosotros, no temas, porque yo estoy contigo. Dice en su palabra, caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Cuando se juntaron contra mí los malignos, dice, gloria a Dios. Así que no podrá hacer frente a nada, hermanos. Dios nos va a dar la victoria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, traía apuntado, pero ya no. Gloria a Dios, aquí voy leyendo, gloria a Dios, porque he apuntado unas cosas, pero ya cuando están aquí se le van. Y dice, y respondió, yo te ruego que si hayas gracia delante de ti, me des tu señal que he hablado. Gloria a Dios, porque a veces también cuando uno quiere algo, tiene que pedir una señal a Dios, una confirmación, hermanos.
porque a veces, yo le he dicho a mi esposa también, a veces cuando no queremos hacer algo, yo a veces siempre le he dicho, cuando uno pasa unos momentos difíciles, yo le decía, Señor, cuando ya siente uno que ya no puede, yo le decía, Señor, estaba una hermana que en la iglesia siempre venía y me abrazaba. Le decía, Señor, si tú estás conmigo, quiero que me confirmes, que alguien venga y me abrace, que me digas, yo estoy contigo. Y siempre hacía eso, y siempre estaba la hermana, la hermana, se llama la hermana Cata, siempre venía y me abrazaba. Pero cuando no estaba ella, yo le decía, Señor, quiero que en esta hora tú me confirmes otra vez. Porque no nomás porque estaba la hermana Cata, ahora que alguien más, y venía y siempre me abrazaba y dije, yo estoy contigo. Y puede uno ver la confirmación que Dios siempre está con nosotros, que tenemos un Dios poderoso. Y mi hermano también, yo pasé un problema difícil y mi hermano fue de bendición. Como hermanos, hermano, a veces es difícil, como familia. Yo digo que tengo una familia bien hermosa, hermanos. Tengo una familia hermosa que estoy bien agradecido con Dios, porque siempre nosotros estamos unidos, hermanos, en las dificultades, y entre nosotros no hay ninguna, ¿cómo se dice? Cuando pasa un problema o una cosa, no hay, ¿cómo se dice? No hay secretos entre nosotros. Toda la familia lo sabemos, hermanos. Toda la familia. Estaba pasando cada quien una circunstancia y estamos ahí para apoyarnos, hermanos, para ayudarnos, porque pocas familias son así, hermanos. Les digo que es algo difícil. A veces le dices a tu hermano, tu hermana, échame la mano, te dan la espalda, a veces otra gente te anda queriendo ayudar, pero gloria a Dios, creo que estoy hablando bastante ya, pero voy a adelantarme un poquito. Gloria a Dios. A ver, gloria a Dios, aleluya, porque Él es bueno. Vamos hasta ahí es donde gloria a Dios, Gedeón le pide una prueba, le dice que le pide como un pedazo de tela donde dice que con el rocío que la moje. Le pidió esa prueba al Señor, al ángel de Jehová, que pusiera una ¿cómo se dice? Gloria a Dios. Sí, le puso una señal, que eso con el rocío se mojara y la tierra estuviera seca. Entonces dice que en la mañana se levantó y fue, y esta como toallita estaba mojada, que sacó un vaso de agua. Entonces dijo él, Señor, quiero que me des otra prueba, que ahora sea al revés. Y lo hizo, hermanos. Pero vamos al 15, al 7. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, levantándose de mañana Jerobabel, el cual Gedeón y todo su pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Oreb, y tenían el campamento los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, que yo entregué a los madianitas en su mano, no sea que alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano te ha salvado. Sabemos que ellos eran 35,000, el pueblo. Era 35,000, ¿eh? 35,000, el pueblo que llevaba a Gedeón. Eran 35,000, pero de esos 35,000, dijo que era bastante el pueblo que llevaba. Y por eso les digo, hermanos, aquí cuando estamos en la iglesia, a veces va a haber bastantes, pero no todos se van a quedar. Muchos van a retroceder para atrás. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, muchos, para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano te ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído de los pueblos, diciendo, ¿quién teme y se mezcla, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad? Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Gloria a Dios. Ahí es donde Dios le dijo que iba a escoger a los hombres. Entonces, ¿cuántos se devolvieron, hermano? 22,000. Imagínese que nos diga, porque los otros eran 135,000, hermanos. Y yo estaba haciendo las cuentas, y a cada uno de esos 300 que quedaron les tocaban 450.
Cada uno tenía que matar 450. Imagínese. Y a usted le digan, vas a ir a la guerra y vas a matar 450 cada uno. ¿Cómo lo veríamos nosotros? Por eso, hermanos, a veces la guerra de nuestras batallas no son carnales, sino espirituales. Porque yo me quedaba pensando, Dios mío, qué valentía de este Gedeón. Pero él le pidió bastante confirmación a Dios. Y a veces nosotros no le pedimos una confirmación y ya, no, esto está bien. Por eso a veces es que vienen cosas en nuestra vida. Porque no consultamos a Dios, no le pedimos la alianza a Dios y después estamos llorando. Después vienen las consecuencias, vienen las cosas. Yo por eso le digo, Señor, ayúdame, porque es cuando pasa uno una prueba, Dios ya te está enseñando las cosas y tienes que pedirle alianza a Dios. Tienes que pedirle alianza a Dios porque, les digo, es difícil, hermanos. Es difícil porque muchos de nosotros, aunque seamos lo que seamos, que estemos estudiados o que seamos, tenemos que pedirle la alianza a Dios porque te puedes equivocar, nos podemos equivocar y después viene el llanto, después viene el lloro. ¿Y por qué me pasa esto? Porque no consultamos a Dios. Entonces, gloria a Dios, dice, entonces se devolvieron 22,000, quedaron 10,000. Y Dios les dio otra prueba que los llevó a que tomaran agua. Gloria a Dios, vamos a leer por abajito, dice, y ahora pues el 4, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré, y de él que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. O sea, porque a veces Dios nos habla y dice, no hagas esto, y a veces lo hacemos. Estamos en contra de Dios. Así que Gedeón estaba obedeciendo todo lo que estaba diciendo Dios. Y cuando tú eres obediente a Dios, viene la bendición de Dios. Porque Dios lo que quiere, dice, antes hacían sacrificios, llevaban animales y ya tantos sacrificios que hacían, a uno los llevaban ojos, otros todos malos. Pero dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces Gedeón era obediente, dice. Entonces llevó al pueblo a las aguas de Gedón, y cualquiera que lambiere las aguas con la lengua, como lambe el perro, aquel podrá apartar a sí mismo cualquiera que los doblase sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lambieron llevando el agua en la mano de su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Gloria a Dios. Pero antes de todo, a los 22,000, Gedeón les dijo, más atrás les dijo, que se devolvieran antes de que amaneciera, para que no fueran avergonzados por los demás, por la gente. O sea que Gedeón todavía era considerado, porque antes, si ibas a la guerra y más atrás, donde dice que antes los que iban a la guerra no tenían que tener ningún defecto, y si te llamaban a la guerra tenías que ir. Pero Gedeón les dijo que se regresaran de mañana para que no miraran, para que no sean avergonzados. Entonces estaba estudiando también en Israel, y antes todo el que tenía defecto no podía ir a la guerra, cualquier defecto que tuviera. Y estaba estudiando un poquito de historia, que dice que muchos de Israel que no querían ir a la guerra se cortaban los dedos, los dedos, y podía ver que es una guerra, hermanos, espiritual en las cosas de Dios. Es una guerra tremenda. Y también podía ver cómo Satanás usa a la gente de afuera. Me venía a la mente de Hitler. Imagínense que mató más de 6 millones de judíos, de cristianos. Imagínense. Una guerra tremenda. Que Satanás nos va a hacer la guerra por donde quiera, hermano. Y dice, ¿cómo no mató a los otros? Mataba puros de Israel, puros cristianos. Los odiaba. Pero dice que entre más mataban, más se multiplicaban. Así tenemos que ser nosotros. Entre más guerra, más batalla tengamos, quiere decir que Satanás está enojado. Satanás está enojado y tiene miedo porque no quiere que nos levantemos, hermanos.
Porque mientras estemos quietos en una banca, que no hagamos nada, Satanás no te va a hacer tanta guerra. Pero te quiero decir que cuando tú te levantas van a venir batallas, van a venir guerras, hermano. Pero si tú estás nomás ahí, cómodo, Satanás no se va a preocupar de ti. Satanás se preocupa de aquellos que ve que Dios los va a usar. Les va a hacer la guerra. Por eso te digo, hermano, levántate, levántate. Sé uno de esos 300 guerreros, sé uno de esos 300. Porque dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Todos aquellos 22,000 se acobardaron, se fueron para atrás. Yo no quiero ser de esos 22,000, yo no quiero ser de esos, yo quiero ser de los 300. Por eso dije, Señor, ahora sí voy a ir a predicar tu palabra, tu nombre. Voy a esforzarme a traer tu palabra. Porque antes no me caían chorros de sudor, ay Dios mío, me ponía rojo. Pero sé que cuando uno lo hace para Dios, hermano, no vanagloriándose, no, que eso quede atrás, sino que tú dile, Señor, úsame, dame palabras. Porque a veces, como mi esposo ahora me puso en la batería, digo, es que yo no quiero estar allá porque yo no sé, pero te vas a enseñar. Y es que a veces hay cosas que no, pero hermano, cuando el pastor le diga, trae una palabra, vas a darla, mamá. Pasemos a darla. Y te digo, hermano, también, mi hermano, porque yo y él somos los más, somos como los más, ¿cómo se dice? O sea, sí tocamos y todo, pero para la palabra como que le andamos un poquito sacando la vuelta. Y siempre le digo, no, adelante. Por eso ahora le invité para decirle, pues ya estoy empezando a predicar. Y le dije, ven, vamos, acompáñame. Y ahora digo, voy a ir a ver si es cierto. Por eso le digo, hermano, usted puede. Usted puede. Es que es como una escuela, hermano, es una escuela. Es como algo que, es un trabajo que tienes, hermano. Cuando llegas a un trabajo no lo sabes todo. Tienes que aprenderlo. Y después con el tiempo, ya lo sabes. Así es la palabra, también vas poco a poco estudiando, vas poco a poco pudiendo predicar. Y primeramente que sea la honra, la gloria para Dios. Y vamos en el 7, dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, a cada uno a su lugar. En el 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y estuvo allí aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que en aquella noche Jehová les dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Gloria a Dios. Así que ahora te dice, hermano, levántate, levántate, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate, levántate y dile, Señor, ya te voy a servir, te voy a echar ganas, ya no voy a estar aplastado como los que tenían allá los madianitas, los tenían todos, como dicen en México, agüitados. No, es tiempo de levantarnos, hermanos, es tiempo de amar al Señor, de predicar su palabra, de hacer algo en la casa de Dios para Él. Que ya no estemos, sé que cada uno de nosotros hacemos eso, hermano, sé que cada uno de nosotros le echamos ganas, pero Dios lo que quiere es obediencia, que cada día busquemos más su presencia, que seamos más llenos de su presencia, porque cuando somos llenos de su presencia, nada nos va a hacer frente, nada nos va a poder, ¿cómo se dice? Tumbar, pero siempre tenemos que estar agarrados del amado Señor. Y podía haber dos ejemplos de David, que era conforme al corazón de Dios y era un guerrero también. Le venía diciendo a mi esposa, podía ver dos ejemplos de David. Uno, que David era un pastor de ovejas y pequeño, y Dios lo hizo rey. Pero también cuando Dios te manda a la batalla y no quieres ir, te quedas ocioso. David se quedó ocioso, no fue a la guerra, mandó a todos sus capitanes, a todos los demás, y él se quedó en la casa, en el palacio. Y cuando se quedó, que estaba tranquilo, ahí es donde le entró el pecado, ahí es donde le llegó la debilidad. Por eso cuando uno está frío y que no estás en el fuego del Señor, vienen cosas, hermanos, vienen tentaciones. Somos humanos, somos tentados por Satanás cada momento. Como te digo, cada momento van a venir cosas a nuestra vida. Y David en ese momento codició a la mujer,
cayó. ¿Y qué pasó con sus hijos? Vinieron consecuencias, aunque él le dijo, Señor, perdóname. Se humilló y lloró, y dice que se revolcó en cenizas y todo eso, rasgó sus vestiduras. Pero como quiera, tuvieron que venir consecuencias, hermano. Así que, hermano, te digo, a veces cuando uno hace cosas que no están bien ante Dios, vienen consecuencias. Y tenemos que afirmarnos cada día, tenemos que llenarnos de su presencia, porque si no va a ser difícil la batalla y después vamos a andar lamentando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el 9, aconteció que en aquella noche les dijo, levántate y desciende al campamento, porque los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender abajo, tú con fuera tu criado al campamento, dice, y si tienes temor de descender abajo con tu fura, tu criado al campamento. O sea, todavía le dice el Señor, si tienes miedo de ir solo, pues ve con tu criado. Y dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió en fura su criado hasta al puesto avanzado de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, él bajó. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitudes, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Pues él bajó, hermano, porque sí tenía miedo. Eran bastantes. Dice que era como la ribera del mar, imagínense, con sus camellos. Bastante, y entonces bajó. Pero obedeció al Señor. Dice, cuando Gedeón, he aquí que un hombre estaba, o sea, que se metió de noche y bajó. Pero cuando andan entre todos ellos, pues son bastantes, no saben ni quién es. Se metieron ahí. Estaba contando su compañero un sueño, diciendo, he aquí que yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó, de manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo esto, no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Imagínense que Dios ahí le mostró nuevamente que Él estaba con él. Imagínense que entre, gloria a Dios, entre los soldados que ellos estaban platicando, le estaban platicando uno al otro que había tenido un sueño, que había rodado un pedazo de pan y que había tumbado la tienda. Entonces él le dijo que era la espada de Gedeón. Imagínense, ellos aún no sabían, ellos adoraban a otros dioses, pero Dios ahí le reveló otra vez a Gedeón y a su criado. Estaban platicando entre ellos el sueño que habían tenido. Entonces eso, a veces Dios hace eso para que nosotros sepamos que Dios está con nosotros, porque a veces escuchamos afuera como las cosas que hace con nosotros, como en los trabajos. A veces vemos la mano de Dios, aunque afuera hay bastante envidia, hermano, bastante envidia, porque ahí mi hermano sabe que está otro señor que anda con el patrón. Ay, Dios mío, y cada vez que va siempre dice, eso no está bien, esto no está bien, esto está acá bien. Más que mi hermano, es carácter fuerte, y ya había ido muchas veces y ahora fue. Y dije, ay, Señor, pero ¿por qué está diciendo eso? Pues nosotros hacemos mejor el trabajo que ellos, sé que sí. Entonces mi hermano dice, pues entonces si no les gusta, vengan a hacerlo ustedes. Porque es que ellos no quieren hacerla, nosotros nos toca hacer las puras modelos. Las modelos de las colonias, de las casas, siempre nos mandan a nosotros. Siempre. Y gracias a Dios, que la gloria sea para Dios, porque los builders, ellos se quedan contentos. Pero siempre vienen los de afuera y te dicen, ay, no está bien, eso no. Y a veces los de afuera van a ver tu trabajo y te van a querer opacar, pero sabemos que Dios es el que da la gracia ante Dios, ante tu patrón. Solamente quiere que obedezcamos. Y como yo estaba viendo en el sueño,
cómo Dios entre ellos mismos hablan, porque yo sé que entre ellos hablan. Yo sé que entre el patrón y los demás hablan, los de afuera, diciendo, pero ¿por qué Dios los prospera a ellos? ¿Por qué ellos avanzan más? Porque esto sé que sí lo hacen. Sí, porque lo he escuchado de otras personas a veces que nos dicen, oye, pero ¿por qué ustedes tienen menos días y van más avanzados que aquellos y tienen más gente? Digo, es que es Dios el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da todo. Y toda la gente de afuera está viendo todo eso, hermano. Y es un poquito de testimonio, porque sé que aquí ellos estaban comentando. Dice en el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y sin interrupción adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria a Dios, aleluya. Y qué bonito es lo que hizo él, ¿verdad? Cuando Dios le da a uno la confirmación y le da una victoria, uno tiene que adorarle. ¿Qué es lo que hizo? Me gusta lo que hizo él, Gedeón. Le dijo, él no se jactó de decir, ay, pues yo ya Dios me dio la victoria. Dijo, no, él adoró al Señor. Dijo, gracias, Señor, porque tú me has dado la victoria, me has confirmado. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, cuando Dios nos dio una victoria, hermano, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, solamente a Él. No decir, yo por mis fuerzas, por el yo, porque a veces muchos decimos yo, ¿no? A veces a mí también se me sale decir yo o así. No es que quiera decir, pero a veces muchos somos así, hermano, nos queremos sentir grandes. Pero dice el Señor que es mejor ser, ¿cómo se dice? Servidores. Tenemos que servir, porque Dios nos dio ese ejemplo. Él vino a servir. Él vino por lo que se había perdido, hermanos. Él no vino por aquellos que ya están bien. Él vino por los que necesitaban. Y Dios por eso es lo que quiere, gente humilde, que no se le suba la cabeza. Yo lo sé, yo no. A cada uno de nosotros, hermanos, les digo, a cada uno que nosotros pasemos, Dios los va a usar. A cada uno, nomás que nos dispongamos. Y ya le ando echando el ojo al hermano, ¿cómo se dice? Lalo. Ya, porque el otro día me dijo el hermano, yo voy a cantar. Y ya lo traigo, hermano. Ya el otro día le dije que el domingo, pero se me ha escapado. Pero sé que el hermano tiene talento. Yo sé que nomás que está uno que se disponga, hermano, que no le dé ese temor. A todo el hermano Lalo, cada uno de nosotros, hermano. Sé que somos poquitos, pero dice su palabra que donde están 2 o 3, él ahí está, hermanos. Y es una bendición grande que seamos de esos 300. ¿De qué sirviera que estuviéramos llenos? Que fuéramos todo ese ejército y como quieras nomás está un montón. Nosotros somos de los 300, hermano. Nosotros somos de los 300 guerreros. Todos los que estamos aquí, ya de cuenta que somos, que los que no están en las bancas, esos son los que se devolvieron. Nosotros somos de los 300, hermanos. De los 300 guerreros. Los demás se regresaron. Gloria a Dios, no se crea, hermano, pero sí, somos valientes, esforzados, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Dice, y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Gloria a Dios. Es que Gedeón tenía humildad, hermano, y también tenía precaución. Él era bien atento a todo. Aquí dice, y los 300 hombres, dice, y lo repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones, y le dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mirad a mí y haced como hago yo. He aquí que yo, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Gloria a Dios. Así que cuando Dios nos dice algo, hermano, tenemos que obedecerlo, como Él dice, porque a veces queremos ser como nosotros decimos. Y dice, yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todos el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Gloria a Dios. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
Gloria a Dios. Aquí podemos tomar una enseñanza, hermanos, cuando venía en la frontera, cuando vine la primera vez de Mojado, porque ya ahorita ya estoy de aquí, ya soy de USA por fe. Podía ver que cuando cambiaban de turno, hermano, es cuando hay una hora que ellos salen a comer o cambian de turno. Entonces cuando viene uno por la frontera que viene de Mojado, pues en esa hora, vámonos. Tenemos ciertos minutos, que serán unos 10, 15 minutos, cuando cambian de guardia. Entonces todos nos echamos a correr, todos los que pasamos así por la frontera, porque sabemos que en ese rato cambian de guardia y no hay. Entonces me ponía a ver a ellos, que dice que cuando cambiaron de guardia, entonces ellos, es cuando él les dijo, ahora sí, vamos a tocar las trompetas. Los agarraron un poco desprevenidos. Dice, entrando los hombres, gloria a Dios, o acá dice, y los 300 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y se convirtieron firmes cada uno en sus puestos alrededor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno de los, gloria a Dios, la espada cada uno contra su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta Betsaí en dirección a Será, y hasta la frontera de Abel Meolá, Tabat. Y juntándose los de Israel de Neptalí y Azar y Manasés siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió a los mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntaron todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-bara y el Jordán, y tomaron 2 príncipes de Madián y Ored y Seba, y los mataron a Ored en la peña de Ored y Seba, y los mataron en larga Seb. Después siguió los madianitas y trajeron la cabeza de Oreb y Seb y de Gedeón, otro lado de Jordán. Gloria a Dios. Ahí podía ver, hermanos, que cuando tocaron eso, hermano, dice que ellos se confundieron y todos ellos se mataron entre ellos mismos, hermanos. Gloria a Dios. Y podemos ver, hermanos, porque siempre Dios usaba las trompetas, siempre las trompetas y el cuerno. ¿Qué es el cuerno? El chofar. El chofar, y ese es un símbolo de victoria, hermano. Cuando cayeron también en los muros de Jericó, empezaron a tocar eso y se derribaron. Así que cuando la trompeta es algo como alerta, hermano, porque dice que cuando el Señor venga va a tocar esa trompeta. Y es algo de alerta, hermano. La trompeta es algo que todo el mundo la oirá cuando el Señor venga. Y es algo que podía ver que cómo es Dios grande, hermano, que tenemos un Dios poderoso. Y podía ver que cuando estamos con Él, hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y Dios es bueno, hermano. Y me gozo con esto, hermano, porque es un ejército grande, hermanos. Y imagínense con 300. Y cómo Dios los entregó en sus manos, hermano. Dios los entregó en sus manos. Y entre ellos mismos se decapitaron. Entre ellos mismos se confundieron, dice. Ellos mismos sacaron su espada y ellos mismos se mataron, hermano. Así que puede venir quien sea, hermanos, en contra de ti. Pero a ti no va a llegar, dice, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a sin diestra, y no llegarán nada. Porque Dios está con nosotros, hermanos. Y dice que nadie puede tocar la niña de sus ojos. Nadie. Así que, hermano, en esta hora yo te digo, si tú estás pasando un momento difícil, tú solamente sabes cómo estás con Dios. Si Satanás te tiene afligido, abatido, o no sé qué problema estás pasando, hermano, te quiero decir que es momento que te levantes. Dios ha entregado la victoria en nuestras manos. Dios ha entregado esa victoria en cada uno de nosotros.
Y así cada joven, te digo, porque a veces Satanás ahorita pone muchas cosas, hermano. Pone la pornografía, pone muchas cosas, hermano. Satanás es tremendo, y como padre tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque a veces no nomás porque estemos en la iglesia, hermano, quiere decir que estamos bien ante Dios. A veces hay muchas cosas que nos apartan de la presencia de Dios, porque todos tenemos defectos, a veces nuestro carácter, a veces muchas cosas, hermano, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día, porque solamente creer en Él, que Él es un Dios poderoso y siempre está con nosotros. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Dice que ni espada ni desnudez, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Solamente les digo, adelante, hermanos, y pues cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, a traer un pensamiento o algo para enseñarnos cada día a predicar su palabra. Y le doy gracias a mi suegro, que pues siempre me dice, ahora sí lo vas a traer. Le digo, ahora sí, pues le digo sí. Y también a mi esposa, que me ha estado apoyando, hermanos, que sí hemos estado estudiando la palabra, y sé que es de grande apoyo, hermano. Es de grande apoyo, porque sí puede uno aprender, y sé que se hace un poco más fácil. Yo también traía unos apuntes, pero no los miré, porque a veces cuando uno mira los apuntes se traba un poco más, y tiene uno que, le digo, Señor, dame más para memorizarlo y hablarlo, para no trabarme. Pero sé que poco a poco va a ir uno desarrollando la palabra para hablarla, y solamente le doy gracias, y hay que orar, hermanos. Pónganse de pie, no sé si quieren cantar un canto, hermanos, y todos los que podemos venir aquí a su altar, hermanos, porque necesitamos decirle, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos ser obedientes a tu palabra. Que seas tú hablando, no hermano Samuel, que seas tú quitando todo.